a la presentación de la tesina de Said. Ya conocemos la dinámica. Said, tú tendrás 10 minutos como máximo para exponer tu tema. Cuando se vayan a terminar los 10 minutos, cuando falten solamente 2, aquí el señor Santiago nos hará favor de que aparezca Sandy, el amo del tiempo 2, amigo de todos los niños, para que vean que ya se va a acabar, que ya va a acabar el lapso. Después tenemos un lapso de 20 minutos para preguntas y comentarios por parte de tus sinodales. Presentamos a Yesenia Cortés, que nos acompaña de la Facultad de Filosofía, y desde luego tu otra sinodal es Neri Escorcia, del Liceo Michoacano de Facultad de Filosofía, el mundo entero. Así que, todo el mundo mundial. Bien, entonces ahí comenzamos con tu presentación. Adelante. Buenos días, mi nombre es Edgar Díaz Alejandro. Para el análisis de mi obra, de mi tesina, voy a utilizar la obra del Testigo de Juan Villoro. Mi tesina se titula La búsqueda de la figura paterna y la religiosidad de la sociedad mexicana presentada en el Testigo. Mi hipótesis es demostrar que la sociedad mexicana presentada por Villoro cumple con las características que el psicoanálisis nos proporciona para hablar de una figura paterna y que esta sociedad se encuentra en búsqueda de esa figura. La primera es, el aparato psíquico es un postulado teórico que Freud da para hablar de las pulsiones. Las tres instancias que conforman el aparato psíquico son el ello, el yo y el superior. El ello es la más primitiva de ellas y se encarga de da hacia el exterior las pulsiones más básicas y entre estas caben las necesidades de los individuos. El yo es un mediador entre las pulsiones del ello y el medio físico. Dice cuándo se deben salir o no las pulsiones. El superior es el encargado de todas las cuestiones morales y nos da todo lo que debemos y no debemos hacer, y la sociedad es la que se encarga de involucrar en estos espacios. Las etapas psicosexuales son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa de latencia, que son las que nos vamos a enfocar en este análisis. La etapa oral y la etapa anal quedan como una introducción, y la etapa fálica es donde nos vamos a concentrar más. La etapa fálica es donde se da una de las instancias más representativas del ser humano, donde se da la búsqueda de la personalidad y las experiencias sexuales. Dentro de la etapa fálica encontramos el complejo de Edipo. El complejo de Edipo se divide en dos, se da en diferentes situaciones tanto para el niño como para la niña. En el niño hay un cierto amorío por su madre, y su madre es la figura con la que tiene ciertas experiencias sexuales, y su padre, por otro lado, es un rival para él porque le prohíbe el estar con su madre. Después de que el niño se da cuenta de que viene todo esto de la castración, de que si él está con su madre corre el riesgo de la castración, hay esto que se llama el complejo de castración. Por otro lado, la niña, el complejo de castración es donde se parte para hablar de su experiencia erípica. La niña está consciente de que tiene un falo pequeño, de que es castrada, por así decirlo, y tiene una rivalidad con su madre por el amorío que ella mantiene por su padre. Ella piensa que necesita del falo de su padre, es como una necesidad para ella. Y el complejo de Edipo junto con el superior son las que nos dan la pauta para hablar de una figura paterna. La figura paterna que se encarga de introducirnos a la sociedad, que nos da las herramientas para manifestarnos en la sociedad. Y en el Totental, un libro de Freud, se nos habla de es la primera instancia que se toma para hablar de la religión. Y aquí Freud nos introduce a las culturas latinoamericanas y australianas, entonces se habla de que los padres juegan un rol donde nos introducen con los otros clanes, les dan la pauta para su aparición con los otros clanes y su comportamiento con los otros clanes. Por otro lado, en el Porvenir de la Evolución, Freud habla de
paraíso celestial, además de qué es lo que se nos presenta como un recurso para acudir a la religión. Dice que los seres humanos necesitamos de una instancia que nos proporcione seguridad, que nos proporcione un mundo fantástico al que nosotros podamos acudir para dirigirnos hacia una religión. Por otro lado, en el Malestar en la Cultura se habla más sobre la figura paterna y el papel que tiene la figura paterna. La figura paterna, como ya se había dicho, es una introducción, o sea, es el que se encarga de dirigirnos a la sociedad, nos da las reglas morales y la forma en la que nos debemos comportar ante los demás. Freud habla también aquí de que cuando la figura paterna se pierde, nosotros tenemos que salir en búsqueda, es decir, cuando no tenemos a nuestros padres o a la figura que había jugado ese rol durante toda nuestra infancia, en la etapa adulta necesitamos de la búsqueda de otra figura que nos dirija hacia los ideales que debemos cumplir. En este caso, la religión es nos presenta una figura que cumple con todos esos aspectos, nos da todas las reglas morales que debemos seguir, pero también nos da una protección, pero por otro lado es un elemento que nos puede castigar o nos puede sancionar por nuestra actitud ante la sociedad, en caso de que no cumplamos con sus reglas. La novela El Testigo es una novela que se encuentra ubicada en un contexto muy importante, que es la pérdida del poder del PRI. Sale el PRI de la presidencia nacional y entra toda un cierto, hay un desorden por la sociedad y no saben qué es lo que tienen que hacer porque viene un partido del que no conocen, del que no saben. Y dentro de la novela se maneja que Julio Valdivieso es un profesor de la Universidad de Nanterre, que es mexicano, pero había vivido en los últimos años en Europa, viene a México de nuevo para participar en la Casa del Poeta y está haciendo proyectos ahí. Pero un amigo de él, al que le dicen el Vikingo, le propone un proyecto que es hacer una investigación del contexto histórico para una telenovela. Él tiene que buscar todos aquellos hechos de la Guerra Cristera que puedan servir como un fondo para que la novela esté bien fundamentada. Y para esto se traslada a la hacienda de su tío en San Luis Potosí, Los Cominos, y aquí es donde descubre muchas cosas que le dan una visión diferente de lo que está sufriendo la sociedad en el país. También se le propone la participación en la canonización de López Velarde, es un tema muy irónico que Villoro maneja en la novela, para que López Velarde se convierta en esa figura que lo represente, porque él es el que tiene todas esas características, es mexicano y fue poeta y fue muy importante. Y para el análisis estoy tomando tres aspectos muy importantes, que considero importantes y que concuerdan con mi marco teórico, que son la pérdida del poder del PRI, la guerra cristera o lo que Julio Valdivieso encuentra sobre la guerra cristera y la canonización de López Velarde. Dentro de la figura paterna, que es de la que Freud nos habla, pues se habla también de una pérdida, que si hay una pérdida nos recurrimos hacia otra figura que nos represente, una figura que nos dé todas esas herramientas que nos daba nuestro padre. Nuestra figura paterna. Y pues en este caso, el que el PRI pierde el poder, un partido que había estado 70 años en continuo mandamiento de la nación, pues pierde su poder y no tenemos esa instancia de protección o de autoridad que nos maneje en la sociedad. Y entonces es que recurrimos a la religión. Por otro lado, la guerra cristera es un evento en el que los personajes luchaban por defender lo que ellos creían. En este caso se les prometía un paraíso celestial, una vida mejor, y si esto era por defender en lo que ellos creían. Y por otro lado, la canonización de López Velarde, que es una figura, como ya lo había mencionado, una figura pues muy representativa, es un poeta muy importante y es mexicano, pues se busca canonizarlo porque es como una ironización de cómo Villoro ve la búsqueda de nosotros, de las características de lo que queremos. Y para concluir,
podemos decir que con la ayuda del psicoanálisis podemos demostrar que la sociedad presentada por Villoro en El Testigo tiene todas las características que Freud toma para hablar de una figura paterna y la ilusión como las razones a través de las cuales se llega a la búsqueda de una religión. La sociedad dentro de la novela es una sociedad plasmada con costumbres católicas muy marcadas que se resaltan a lo largo de la narración. Y la forma en la que Juan Villoro nos presenta a los mexicanos a lo largo de la narración nos muestra los aspectos religiosos que son sumamente importantes para la sociedad. Que ésta se sienta protegida y que, ya que necesita de una figura paterna que la haga sentirse refugiada de todas las inclemencias, y que la obra se muestra muy bien. Ronda de preguntas y comentarios por parte de Jess y de Nelly. Bueno, voy a empezar yo. Primero te voy a decir como los aspectos técnicos. Tienes algunos errores de dedo, ten cuidado con eso. Tienes también algunos errores en la transcripción de las citas, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no solo sucede una vez, tienes varias veces a lo largo del trabajo, aquí están marcados por eso, luego te lo voy a pasar. Tienes algunos pleonasmos, descuida eso. Y la bibliografía normalmente se presenta en orden alfabético, no la tienes en orden alfabético, y cuando citas a... no, olvídalo, ayuda. Esa fue la otra. Bueno, ya respecto al contenido, nada más tengo unas cuantas preguntas. Bueno, tengo más, pero me quiero enfocar sobre todo en esas. A mí me parece que tu argumentación no basta para probar el tesis principal. Citas varios fragmentos de la novela para tratar de demostrar que en esa sociedad hay una búsqueda de una figura paterna. Y a mí me parece que estas citas no bastan. Yo diría incluso que ni siquiera podrían ayudarte para probar lo que quieres probar. Y bueno, en lo que me quiero enfocar es, yo entiendo que tú tratas de probar dos cosas y quiero saber si estoy entendiendo bien. Primero, esto, ¿no? Que esta sociedad que se representa en la novela está buscando una figura paterna. Y la otra, tratas de probar que están tratando de encontrar eso en López Velarde. Pues es como si López Velarde fuera la figura más representativa, porque no solo se da en este caso, también tenemos, por ejemplo, aquí lo marco en el análisis, el caso de las sirvientas, o así lo llaman ellos, donde ellas tienen una idolatría por las personas que han sido sus patrones, porque ellos representan todo lo que ellas han estado buscando, todo lo que ellas quisieran ser o lo que buscan en una figura, porque también se marca hasta una parte en donde ellas, se dice que ellas los ven como santos, porque lo tienen a Julio, al protagonista, como en una repisa, con veladoras, como si fuera en un santo, como si representara eso. Okay. Y bueno, es que a mí me surge otra duda. Según tengo entendido, en Freud, la apuesta de Freud es que, digamos, cuando eres adulto y ya no tienes a tus padres, Dios es donde encuentras esa figura paterna. Entonces, yo más bien quiero apuntar a que no es lo mismo Dios que un santo. Son figuras distintas, entonces quisiera saber por qué piensas tú que, por ejemplo, López Velarde es como esa figura, o por qué López Velarde para encontrar esto que esta sociedad está buscando. Bueno, es que es la forma en la que Villoro puede ironizar sobre cómo los mexicanos buscamos a los santos como una representación de la religión. O sea, los santos son, para la religión católica, son un elemento muy importante, y hay quienes consideran mejor a un santo, por así decirlo, que a Dios, o siguen mucho más a un santo. Ok, entonces estás equiparando el santo con la figura divina de Dios, ¿no? Okay. Bueno, esto porque, como estás hablando de Freud, y
tratas de decir, ¿no?, que esta sociedad está buscando esta figura paternal, pues, no sé, creo que es un poco conflictivo, no sé. Por eso te digo que me parece que sí hablas, o bueno, sí tienes algunas citas en las que sí se habla de cómo se perciben algunas personas como santos, pero no estaría tan segura de que eso sea una búsqueda de la figura paterna. ¿Sí me explico? Es que, bueno, las personas no siempre recurren como a la figura de Dios, o bueno, en este caso no se muestra como que ellos recurran a Dios, sino que buscan representar a Dios en otras instancias. Bueno, ya para terminar, nada más diría que sí me parece que habría que argumentar mejor el trabajo, y no sé, hasta cierto punto se me hace que tal vez es un poco forzado tratar de buscar esto así exactamente como lo dice Freud en la novela, no sé. Y si tú lo ves, habría que argumentarlo mejor, porque yo al leer el trabajo no encontraría como que puedas probar tú esa. Bueno, ciertamente hay algunos problemas formales ahí, pero bueno, antes voy a decir un acierto. La tesina pues está estructurada. Eso ya es un acierto porque a veces ni siquiera encuentras esa parte. Está estructurada, puedes seguir un hilo argumental. No hay en sentido estricto tantos problemas en la redacción como luego en otros trabajos que me entregan, pero bueno, eso no implica que no haya faltas ortográficas, y sobre todo yo señalaría el asunto del aparato crítico, porque bueno, ustedes tienen las indicaciones y en todas las tesinas que a mí me han tocado revisar está ese problema. Pones véase, 2 puntos y seguido. Bueno, nunca dijimos en clase ni en las hojas que les pasé que se tenía que poner 2 puntos y seguido. También se malentendió la indicación cuando tú pones una palabra entrecomillada y dices la cursiva es mío, las comillas son mías. Eso es para el interior de la cita, no cuando no haces cita. Entonces es como que un poco raro que no tengas la cita y digas que las comillas son mías. Pues se entiende que son tuyas, no de alguien más. Los nombres de los libros, bueno, en cursiva, no entre comillas. Y esto que señalaba Jess en la cita número 18, dice, me impone deberes que debo atacar a una costa de sacrificios. Bueno, me imagino que era acatar, pues cambió radicalmente el sentido de la idea. Y una cuestión, si quieres, que tenga que ver con mis propios intereses, pero es rigurosidad a final de cuentas. No está de más la nota que pones, la 22, donde me explicas qué es el PRI. Yo al verla dije, bueno, Said es priista, ya estaba enojada, ¿verdad? Luego la 23 nada más dices Partido Político Mexicano fundado en el año 1939 por Manuel Gómez Morín, y ya, es todo, ¿sí? Bueno, ahí hay un desfase tremendo. Primero no necesitábamos que nos explicaras quién era el PRI, ni que nos explicaras quién era el PAN, pero si lo ibas a hacer, pues por lo menos por rigurosidad académica, pues poner a los dos en el mismo nivel, no aventarte solo el rollo nacionalista del PRI, dejarlo nada más por este lado. Pero bueno, dejando esas cosas de lado, vamos con el contenido ya propiamente de la tesina. Hay un problema que nosotros hemos venido marcando respecto a las tesinas que toman a este modelo como análisis, pero el problema no es de ustedes, es de Freud y es de Lacan, y es que sirven para todo. Entonces, en sentido estricto, ustedes ya llevan las de ganar en comparación con todos sus otros compañeros que elijan otro marco teórico, porque le buscas por donde le buscas, Freud y Lacan tienen la razón. Y se aplica para todo, de manera indistinta. En esa medida, yo pediría entonces que la hipótesis, más que decir demostrar que la sociedad mexicana cumple con las características de la búsqueda de una figura paterna, lo cual, si aplicas el esquema psicoanalítico, es claro que va a pasar. Más bien demostrar a lo mejor que detrás de la búsqueda de canonización de Ramón López Velarde está la búsqueda de una figura paterna. Y esto yo creo que le da más sentido y tenemos más con qué pelearnos, porque así en principio pues
no encuentro bien a bien qué decir, pero bueno, quisiera que me explicaras, porque en el caso de Freud de Lacan parece que todos sus conceptos están como entrecruzados y engarzados y todos juntos te arman un sistema o un planteamiento de ideas bastante coherente. Quisiera que me explicaras qué relación hay entre el complejo de Edipo y la búsqueda de la religiosidad y la figura paterna. Bueno, el complejo de Edipo es el que nos introduce a lo que es la figura paterna, lo que representa el padre, las figuras de los padres para las personas. Entonces, esto conjugado con el superior, que es el que nos da las reglas morales y cómo debemos comportarnos ante la sociedad, nos introducen a la religión, nos dan lo que es la figura paterna religiosa. O sea, la figura paterna religiosa nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos comportarnos y nos protege. A ver, explícame qué es el complejo edípico. Dime cómo se da este proceso del complejo edípico para regresar otra vez sobre la pregunta inicial. Bueno, el complejo edípico es un fenómeno que se puede dar de dos formas, o sea, de forma distinta en el niño como en el niño. En el niño, él tiene un cierto amor por su madre y mantiene una rivalidad con su padre por eso mismo de que él está enamorado de su madre. Después de un tiempo de darse cuenta de que su madre no tiene un falo, no cuenta con un pene, tiene miedo a la castración por parte de su padre por las prohibiciones que le da al no poder estar con su madre, no poder tener ese deseo con su madre. Y por el otro lado, con la niña se parte de ese mismo complejo, del complejo de castración, para el complejo de Edipo, para que ella viva su experiencia de ella lo tiene un falo, su falo lo ve como un falo pequeño. Entonces, el padre es el que representa o el que tiene el falo. Entonces, ella quiere acudir al falo, quiere sustituir la falta de su falo con el que tiene su padre. En este caso, ella mantiene una rivalidad con su madre porque su madre es la que está con su padre, o sea, ella es la que poseedora del falo. Entonces, ella no lo puede tener y dándose cuenta de esto es que resuelve su complejo edípico. Okay. Ahí en el proceso del complejo edípico juega un papel fundamental lo que está llamando la figura materna. Pues sí, porque es... ¿Y cómo tengo que entender la figura paterna? La figura paterna es como esa figura que nos ha representado y que sirvió como para formar nuestra personalidad, la que nos introduce en la sociedad. Ajá, correcto. ¿Esta figura paterna es real? Pues en la psicoanálisis es un poco raro por así decirlo. Entonces sería como una figura simbólica. Sí, porque bueno, cuando estabas exponiendo decías, y de hecho en tu propio texto dices, cuando se pierde a la figura que representaba, y como que así como lo dices, da a entender que es real, no tanto simbólico. ¿En qué está o cómo explicas el proceso por el cual esta figura paterna se convierte en la figura religiosa? Pues después de la resolución del complejo edípico, los padres pues, ya han sido como los que nos han guiado ante todo. O sea, la madre se encarga de crearnos y de darnos todas las reglas, también el padre. En este caso, son los que nos introducen a la sociedad. Entonces, la figura religiosa también busca que nosotros nos comportemos ante la sociedad. Entonces, Dios es el que nos da toda la pauta para pues, comportarnos ante la sociedad, o sea, nos da los mandamientos, cosas así, por así decirlo. Okay. Bueno, a lo mejor otra vez el problema no es tuyo, pero sino de Freud mismo, y en todo caso se necesitaba una nota aclaratoria. Si te fijas que hay como un cambio de registro cuando hablas de los padres y luego de Dios. Porque si hablas de los padres así entendidos, siguen pareciendo reales, así como lo estás exponiendo. Y así como tú mismo lo estás exponiendo, Dios parece simbólico. Entonces no sé en qué momento pasamos de algo que parece real a algo que es simbólico. Bueno, esto lo podría decir como que los padres son eso que se encuentra presente dentro de nuestra infancia, pero pasando a la adultez
ya no se encuentran tan presentes o simplemente ya no están presentes. Entonces pasan de una figura real, de ser una figura real, de que era nuestra figura de la infancia, pasa a ser algo simbólico porque nos encontramos en la adultez donde ya no están, hay una ausencia de ellos. Ok, cuando exponías decías que hay como una necesidad de sentir de alguna manera esa figura materna que hemos perdido, y entonces cuando nos aproximamos a la idea de Dios, ¿qué explica esta necesidad? Pues que siempre tenemos que estar, bueno, Freud habla de que siempre tenemos que estar como regidos por una autoridad que nos diga lo que tenemos que sepan comportarnos ante los demás. Y cuando perdemos a nuestros padres, que era la figura representativa durante la infancia, pues la otra instancia que nos parece la más cercana o la que nos presenta el ideal perfecto sería la religión, porque están todas estas características. Ok, ahora todo esto que me has dicho, aplícalo a la novela. Pues se da la pérdida de la figura paterna que había sido pues, la que nos había estado rigiendo como sociedad durante 70 años, que es el PRI. El PRI representaba esa figura de autoridad, esa figura que nos protegía. Y cuando llega el PAN al poder, se da un cierto desconcierto, por ejemplo, donde no se sabe qué es lo que es el PAN, o sea, no se sabe qué es lo que nos va a traer, no lo conocemos. Entonces, la religión, que siempre ha estado presente, se vuelve aún más fuerte, porque buscamos el sustituir la pérdida de nuestro padre, de la figura paterna que teníamos, y es la instancia que nos parece más adecuada para protegernos. En este caso, pues, lo marca muchas veces Julio Valdivieso, el protagonista, en sus conversaciones con el vikingo, en donde el vikingo le dice que ahora la religión es lo más chico que hay en el país, por eso hay que acudir a ella y hacerle como todo una fiesta, o sea, la religión es ideal para todos. Y por otro lado, viene la propuesta del padre Monteverde de canalizar a lo que es el arte. Es como representar a toda esa sociedad que busca a un ideal. ¿Por qué? Porque López Velarde fue un poeta muy exitoso para ellos, porque es de la región de San Luis Potosí, entonces lo consideran muy importante y son muy buenos, muy grandes poemas y son mexicanos, todo ese ideal de lo que ellos quisieran ser, de lo que quisieran lograr ser exitosos, pues alguien grande, por así decirlo. Y por otro lado está también lo de las sirvientas, como lo ven en la novela, que se habla de que ellas buscan en sus patrones un ideal de lo que ellos quieren ser. Sus patrones son exitosos, sus patrones tienen dinero, sus patrones han logrado muchas cosas que ellas quisieran lograr. Y es cuando los pasan a un plano en donde ellos son pues los santos, las grandes figuras. Y bueno, así como lo está exponiendo, el PRI funge en este caso como el padre que se pierde y entonces ellos van. ¿Te das cuenta que ahí estás moviéndote en el mero plano simbólico? O sea que ya desde el PRI mismo, en realidad estarías con el asunto de que perdiste la figura paterna original y entonces estás buscando un sustituto. Pues sería como es un análisis de masas, o sea, no es como, no se da como individual, entonces no se puede dar como bien en forma como una figura que sea presente, no sea simbólica, porque estamos hablando de masas y muchas personas, por así decirlo. Ok, bueno, ya nada más para terminar una observación final. Me hubiera gustado que te concentraras más en el asunto de la canonización de López Velarde. No me señalo sería por la imagen, la canonización de López Velarde, porque te estás moviendo como que en tres temporalidades distintas y eso también deja un poco floja la tesina. Por lo general la idea es buena, aunque ciertamente, como decía ella, es como que sí falta un poco más de argumentación.